Bueno, y en un proceso electoral en marcha nos parecía interesante charlar con colegas sobre este tema, con Jorge Sansó de La Madrid, del diario La Capital, con Sebastián de Marco de Radio Nacional, con Mariano Bravi, de Cable Diario, aquí de nuestra casa, con algunos ingredientes en estas elecciones realmente muy pero muy interesantes. Uno está viendo, por ejemplo, una interna dentro del Frente Progresista mucho más áspera que la del peronismo. Ideológicamente hay mucho más identificación o más diferencia entre los distintos sectores. No sé cómo la ven, ¿te parece que es así? Sí, nos ha sorprendido a todos. No esperábamos que la animación del proceso electoral viniera por parte de la oposición, que buscando recuperar los espacios perdidos, ¿no? Ajá, pero esto se da porque hay expectativas de poder también. Obviamente, sí. En otros tiempos era el peronismo el que generaba una suerte de ebullición interna y que obviamente estaba en juego sus candidaturas. Casi que podría ser la hipótesis esa: cuanto más cerca estás del poder, más beligerantes son las internas. En todas las décadas anteriores el peronismo estaba en el poder y las internas eran más beligerantes. Ahora, ante la posibilidad certera de tener el poder, es como que se ponen todos un poco más nerviosos. Ahora, uno no ve un peronismo dormido, todo lo contrario. No, todo lo contrario. De hecho, lo que dice Mariano, generalmente uno esperaba que sea al revés, por características propias del peronismo. Sin embargo, a partir de lo que dijeron, más allá de los matices que cada uno marque, que era unidad dentro del peronismo, van todos juntos, van dentro de una interna obviamente, pero después van a apoyar. Uno no esperaba, por lo menos, ver de la manera que está viendo, que por lo menos desde mi punto de vista, dentro de la interna, dentro del Frente Progresista. Sí. Y además un rol, por lo menos nuevo, un papel nuevo que está jugando el gobernador Hermes Wiener, siempre con el gobernador Hermes Wiener con una imagen de un dirigente que apela al consenso, siempre al diálogo, y en este caso en una interna con Giustiniani jugando bastante fuerte, él obviamente con su candidato Bonfatti, ¿no? Ahora, además el peronismo tiene esa suerte después, o sea, triunfe o no triunfe, de amalgamarse, de casi de mimetizarse. Esto ha ocurrido siempre, el peronismo entre la izquierda, la derecha, el centro, la rama gremial, sindical, la femenina. Pero vos sabés que yo estoy viendo... Dentro del Frente Progresista la duda es ¿qué va a pasar, ¿no? Después del 22. Si en Tren de Parangones estoy viendo demasiadas similitudes en las conductas que se están registrando en el Frente Progresista, pero concretamente en el socialismo, respecto de lo que eran las costumbres del peronismo. Paso a enumerar. A ver. Toda interna tiene mucho de pelea cierta y mucho de sobreactuación de pelea. ¿Estamos? Es decir, esta costumbre en la provincia de Santa Fe de ser oficialistas y oposición al mismo tiempo y ocupar enteramente el escenario, dejando a los terceros afuera, fue una práctica muy eficaz del peronismo, que ahora, por ejemplo, se la están haciendo sufrir los dos sectores del socialismo a Barletta. A Barletta le está costando muchísimo tener incidencia dentro de la interna del Frente Progresista. ¿Por qué? Porque la polémica está focalizada, Jorge, entre lo que dicen... No hay un análisis territorial aparte, vos a lo mejor estás centralizando lo que puede ser Rosario. No. Bueno, pero fíjate el caso Rosario. Sí. En Rosario, por eso te decíamos que hay mucha sobreactuación, los socialistas tienen en claro algunas cosas. Blindaron Rosario, que es su bastión. Y a partir de ahí juegan una interna que, insisto, tiene mucho de sobreactuación y sin duda hay mucho de pelea real. Ahora, los ingredientes, no va a ver si coinciden los colegas, de esta semana, que a mí me parecen muy interesantes, es la irrupción de la cosa nacional en la provincia de Santa Fe. A ver, esa es otra pregunta. Creo que esa es otra incógnita que me parece que eso cambia bastante el escenario. Claro, creo que para mí es otra incógnita que dejan estas próximas elecciones. ¿Cuánto va a incidir el gobierno de Cristina? Claro, me parece que eso... No, pero además, sobre todo, después del 22 de mayo, digo, entre esas incógnitas me parece que están, lo dijo el propio gobernador, sobre todo cuál va a ser su decisión. Hay que esperar hasta el 23 de mayo, es decir, hasta después de la interna en Santa Fe, para ver cuál va a ser su decisión a nivel nacional. Y yo creo que, como está ocurriendo en las otras provincias, luego de la interna se va a nacionalizar la elección.
Me parece que sí o sí se va... Rossi lo aseguró que de ganar la interna, ahí sí espera, sí, seguramente la bajada de Cristina. Wiener, lo que decía también él, en su momento también lo aclaró y lo remarcó. Si Wiener, si su candidato Don Fatti pierde la interna, bueno, es de esperar que su... A mí me parece que no es casual. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? Porque también va a incidir en la modalidad de votación, más allá de los arrastres, porque uno puede decir, esto puede tener incidencia en el gobierno nacional. Ahora, ¿usted cree que la gente va a votar o va a elegir? Porque en esta elige. Es decir, ¿cómo va a jugar ese viento de cola del gobierno nacional en una elección donde uno va a tener que elegir este candidato a gobernador, candidato que por esa misma cuestión me parece que no hay muchas certezas de lo que puede ser de gobernador para abajo, entiéndase, para diputados, para senadores, para intendentes y concejales, precisamente por esta cuestión de que quien vote a gobernador no va a estar votando toda la lista, si bien antes existía la posibilidad de corte, pero no se daba en una gran cantidad el corte de boleta. En este caso creo que eso también arroja incertidumbre, esto de tener que ir marcando, pero yo además la cuestión de nacionalización no la hacía solamente por el gobierno nacional. Me parece que con una provincia tan importante como Santa Fe, luego de la interna, me parece que se va a plantear si puede ser o no un revés como pasó en las otras provincias para el gobierno nacional, o si puede ganar la oposición, que va a tener la oposición a nivel nacional y que es el oficialismo en Santa Fe, y que va a tener a Wiener en una figura muy importante a nivel nacional. Sí, hay que analizar provincia por provincia, pero también Catamarca me parece que hubo, por supuesto, una incidencia del gobierno de Cristina, pero también un rechazo a un gobierno de 20 años. Hay que analizarlo. Yo creo que la incidencia del gobierno nacional va a estar dada en lo que uno ve que Rossi intenta imponer como debate, digamos, lo simbólico que intenta imponer, así como Wiener intenta imponer la continuidad, ellos intentan imponer esta historia de si Santa Fe se transforma kirchnerista, que bien nos vendría en cuanto a los fondos que podrían venir de Nación. Ese es un poco el mensaje que el rossismo intenta imponer. Qué bueno sería estar en sintonía con la Nación. Si ellos logran imponer eso en la sociedad, como que eso es bueno, como que la provincia se transforma en kirchnerista y eso puede traer réditos en lo económico, si eso se impone en la conciencia de la gente, eso obviamente va a marcar que se nacionalizó, porque estaría trasladando que si a la Nación le va bien, a la provincia le va bien. Es una incógnita si logran imponer eso simbólicamente, o lo mismo que si logra imponer Wiener esta historia de no hay que cambiar, hay que continuar. Por eso le cuesta más a lo mejor a Barletta o a los otros, y bueno, ¿qué proponen? Cambio, continuidad. Entonces ahí se transforma. ¿Usted coincide que puede haber una imagen de Wiener y una imagen del gobierno, o es lo mismo? No, sin duda hay un fenómeno Wiener absolutamente ajeno al gobierno de la provincia de Santa Fe. Cuando yo me refería recién al elemento al dato nacional que se incorpora esta semana, es el siguiente a mi modo de ver. Creo que no es casual que haya sido la Konrad Adenauer la que haya ido a pedirle a Carlos Reutemann que autorice a la Fundación a sondear, con esta nueva campaña que han largado, en la que presta su consentimiento también la esposa del senador nacional. ¿Es el operativo Clamor? El operativo Clamor. ¿Y por qué digo que no es casual? Porque esto está concatenado con otros dos datos significativos que indirectamente inciden en el proceso electoral santafesino. Y es, por un lado, la dubitación creciente que advierten los dirigentes cercanos y no tan cercanos respecto de una decisión por parte de la Presidenta de la Nación para aceptar una postulación a su reelección, y el debacle en que se ha convertido la oposición con un papelón detrás de otro. Ambos elementos han hecho que la figura de Hermes Wiener se instale. Yo acabo de estar en Buenos Aires y en La Plata y les puedo asegurar que es increíble, como un potencial, no ya integrante de una fórmula, sino como un potencial candidato a la sucesión de Cristina, es decir, a la presidencia de la Nación. Y a tal punto, me decían algunos dirigentes kirchneristas de la Nación, dice, bueno, nosotros podríamos acordar con Wiener, y recordaban que el primer funcionario que saludó a Néstor Kirchner la noche que
que quedó presidente con la defección de Carlos Menem, fue Wiener en el hotel, dice, podríamos acordar con Wiener o podríamos acordar con Reutemann. Sí, bueno, ambos elementos... Sí. Eso es lo que más posible que acordar con Wiener. Bueno, ambos elementos inciden de tal forma, fíjense que cuando empieza a conversar Wiener con Alfonsín, con Ricardo Alfonsín, el primer efecto que generan esas conversaciones es la ruptura del radicalismo en la provincia de Santa Fe, y un grupo de radicales pasa a apoyar al candidato de Wiener. Entonces, ahí me parece que estamos viendo en otro nivel, pero con una incidencia directa, un juego que se está empezando a insinuar y muy interesante. ¿Cómo operan, cree ustedes, la figura de Torres del Cel, por ejemplo? ¿Va a tener gravitación o no? Y creo que Torres del Cel, arranca con lo que quisiera arrancar todo político en carrera en una elección, que es el alto nivel de conocimiento. Que ya lo tiene. Por eso, lo tiene y creo que a muchos les gustaría tener el nivel de conocimiento. De ahí al voto, a que la gente, a que el electorado confíe en Miguel del Cel, alguien que viene absolutamente de afuera de la política, más allá de lo que uno piense, para gobernar una provincia. Está bien, me podrán citar... Con Del Cel con un 7, un 8%, ¿no es un daño irreparable al peronismo? Pero pueden ser votos peronistas los de Del Cel. ¿Sí? ¿Peronistas de qué sector peronista? Dualde. Peronismo federal, porque además él está asumiendo esa representación, él está diciendo yo soy peronista, y de algún modo trata de identificarse, incluso lo nombra Reutemann a cada rato, trata de identificarse. Pero sí, para hablar, el tema es a qué sector, a qué candidato del peronismo le estaría restando votos Miguel del Cel. A los kirchneristas. ¿Sí? A los kirchneristas, claro. Como digamos lo siguiente, los candidatos reutemistas o del peronismo federal para la interna son todavía muy débiles. Del Cel va a la general de manera directa. Ahora, parece que el tema del peronismo federal, por llamarlo de alguna forma, es un factor de disidencia dentro del peronismo a nivel general. Pero acá hay un fenómeno de caudillismo más que de peronismo federal. Un caudillismo de Reutemann, históricamente de Reutemann, en sucesión con Obey. O sea, ¿cómo se identifica ese peronismo federal con dos figuras fuertes, ¿no? Incluso, en su momento con la posibilidad de ser candidatos también, ¿no? O sea, uno cree que está más allá de este análisis que, va a votar acá el kirchnerismo y quien no están de acuerdo con Kirchner. Sí, me parece que pasa por ahí. Pasa por ahí. El peronismo federal, inclusive en Santa Fe, un analista político que se había pasado a hablar de que es un sello de goma, faltar el respeto a un sello. O sea, lo que han hecho en la última semana es una payasada. Y en Santa Fe uno no ve si bien no es por faltarle el respeto al caso de Nicotro, dirigente que tiene larga trayectoria en el peronismo, pero hoy no existe en Santa Fe. El punto de partida que lo tuvo con Obey y Reutemann, después se fueron y lo dejaron huérfano en Santa Fe. Hoy no existe el peronismo federal. Y también hay que pensarlo justamente al peronismo como un movimiento nacional que, si uno lo analiza en la historia, en cada provincia tiene su expresión. No es el peronismo de Salta, no es el de Santa Fe ni en la provincia de Buenos Aires, no tienen nada que ver. Y en cada espacio se toma vicisitudes, en un lugar es más conservador, en otros lados un poco más progresista, en otros lados está más cercano a determinados sectores, en otros lugares es imposible. Bueno, tienen que juntarse de todo, no importa de qué sector vengan. Me parece que en esta elección se va a dirimir algo que es, y obviamente importante que el destino de todos los santafesinos, pero dentro del peronismo es la sucesión. Este es un punto clave. O sea, Obey corrió un costado, Reutemann ya con unos cuantos años y pensando en tal vez las últimas batallas políticas, los dos afuera, se va Martínez de vuelta, Cachi Martínez de vuelta dentro del peronismo, se va a establecer de ahora en más Perotti ingresando con más fuerza, a ver quién van a ser los sucesores que van a construir el peronismo de ahora en más. Sí, por ahí está más claro a lo mejor en el frente. Barletta es un hombre que tiene más tiempo, lo mismo pasa con Barletta respecto del radicalismo. Claro. Es decir, Barletta se puede dar por muy satisfecho, muy hecho, si logra que Corral sea intendente de la ciudad de Santa Fe, cosa que podría ser aparentemente, por lo menos algunas encuestas. Sí, quizás lo de Barletta sea precisamente esto, medir fuerzas en Santa Fe. Digamos, Barletta todos dicen, todos coinciden, esto es interesante,
porque te lo dice la gente, el taxista, el mozo, el periodista. Dice, Barletta, si va a la reelección como intendente, gana caminando. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si ese espacio lo Barletta, digamos, en términos de subsistencia política, tenía esa posibilidad. Y sinceramente yo creo que no. ¿Por qué? Si gana el socialismo la gobernación, porque Barletta se hubiera ido y no hay otro dirigente del radicalismo de peso para competirles, la pregunta es, el socialismo que necesita crecer y desarrollarse en el centro norte de la provincia de Santa Fe, que está especulando con un crecimiento nacional, que tiene a la Internacional Socialista expectante, y esto tiene que ver incluso con lo que decíamos hoy, que haya sido la Konrad Adenauer la que va a tentarlo a Reutemann, va a dejar que el intendente de Santa Fe, que pertenece al partido que es su socio, haga una reelección e inmediatamente se convierta en la figura de sucesión para dentro de 4 años. Eso sabemos que no existe en política. Barletta fue el primer consciente en leer las dificultades que hubiera tenido su segundo mandato. Ahora bien, él no se puede bajar de la candidatura a gobernador porque está la interna socialista, porque los socialistas tienen 2 candidatos, pero si no probablemente hubiera buscado una salida. Pero aún así, ¿quién es el referente del radicalismo hoy más instalado, por lo menos que va a terminar más instalado en la provincia de Santa Fe? Mario Barletta. Sí, el tema es si el frente sigue, si después de esta elección el frente sigue con una fuerza poderosa en la provincia. Si no llega muy lastimado. Si pueden hacer esa lógica que decíamos al principio, que siempre ha hecho el justicialismo. Es decir, después de la interna vemos más allá de las diferencias, vamos todos juntos. Jorge decía que se repite el peronismo, a lo mejor también se repite en eso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y quizás no eran tan diferentes. Todos tienen en claro que su principal negocio sigue siendo el frente. Y correr en auxilio del que ganó, como dice. Y si el frente se consolida con una opción nacional, sea Wiener en una fórmula o Wiener encabezando fórmula, Wiener Alfonsín Wiener, me parece que los muchachos tienen ese escenario bastante resuelto. No, por eso quizás, como decía Jorge al principio, quizás no es que sean tan diferentes, quizás sea el poder el que hace esto, digo, tan diferente por las similitudes que hoy se ven en la interna del socialismo que se vieron históricamente en la interna del justicialismo. Bueno, gracias por venir. No es la última vez. No, se repetirá de la mesa clásica.